Muchas gracias por participar en este espacio de aprendizaje. Hoy tenemos una invitada súper especial, una terapeuta ocupacional muy joven, pero con mucha experiencia ya en el área de que nos va a hablar. Luz Ángela Calderón nos va a estar acompañando hoy en un tema supremamente interesante. A mí me encanta este tema de quemados y bueno, vamos a aprender muchísimo hoy. Gracias, Luz Ángela Calderón, terapeuta ocupacional. Este espacio es tuyo, pero quiero antemano agradecerte y pues disfrutemos este espacio, amigos. Bienvenidos, Luz Ángela. Hola, buenas tardes a todos. Como Glusman me presentó, mi nombre es Luz Ángela Calderón. Yo soy egresada de la Universidad Manuela Beltrán de Bucaramanga hace 9 años y hace 5 años trabajo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación de Medellín, y he tenido la oportunidad desde el año 2017 realizar el entrenamiento con Médicos por la Paz en todo el tema de la rehabilitación del paciente quemado. Entonces, básicamente en esta tarde lo que les quiero contar un poco es cuál es el abordaje que nosotros como terapeutas ocupacionales podemos hacer con estas personas que han sobrevivido a algún tipo de quemadura. Entonces, básicamente, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de la piel, de la función y su anatomía, las lesiones por quemaduras y estrategias de rehabilitación para el paciente quemado, tanto en la etapa aguda como en la etapa ambulatoria. Vamos a entender la rehabilitación en la etapa aguda, todo lo que comprende en la hospitalización de estos pacientes. Ok. Bueno, entonces, para el tratamiento de las lesiones por quemaduras, ok, dame un segundo, ¿ya? Ya que tenía la cámara la tenía desactivada. Ok, bueno, para el tratamiento de las lesiones por quemaduras en la piel o lesiones térmicas, los terapeutas ocupacionales debemos entender 3 aspectos importantes. El primer aspecto, Dios, es el funcionamiento de la piel en su etapa o en su estado normal. Es la anatomía de la piel normal, sin lesiones, y cómo estas funciones y estructuras son alteradas por una quemadura. Ahora, la piel es el órgano más extenso que tenemos todos los seres humanos. Es un órgano que es grande, largo y cubre todo nuestro cuerpo. Las funciones de la piel están dadas básicamente de protección a todas las estructuras subyacentes que tenemos debajo de la piel. Esto hace que la piel de una u otra manera sea esencial para la preservación de la vida. La piel como tal es una membrana semipermeable, es decir, que permite que ciertas moléculas o iones pasen a través de ella por difusión. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta la piel, la vemos a diario y de pronto no consideramos de una u otra manera todas las funciones importantes que ella tiene, hasta que de una u otra manera atravesamos o vemos que los pacientes atraviesan por un tipo de lesión. Entonces, este tipo de funciones están más dadas hacia la protección contra la invasión bacteriana, la prevención en la pérdida excesiva de fluidos, especialmente de agua, la regulación térmica o de la temperatura corporal mediante la transpiración. Y es por eso que la pérdida de la piel en grandes áreas va a tener una afectación en el cuerpo. ¿Por qué? Porque todas estas funciones protectivas van a hacer que nosotros de una u otra manera lleguemos a estar un poco más expuestos a infecciones, déficit de líquidos y electrolitos. Acá en la imagen que nosotros estamos viendo en la pantalla podemos ver cómo la piel
empieza a tener una función hacia la prevención de algunos impactos mecánicos. En un estado natural, si nosotros llegamos a tener un golpe contra el borde de una mesa o contra una pared, vemos que ella no se rompe fácilmente, o sea, tiene que ser un impacto que tenga velocidad o que la superficie sea filosa, cortante para que esto ocurra. Va a protegernos los tejidos de daños químicos y físicos, la penetración de microorganismos, la destrucción de esos microorganismos que nosotros tenemos propios de la piel, la reabsorción de sustancias específicas y previene frente a la deshidratación excesiva. Ahora, si nosotros estamos hablando de una quemadura en un área que es muy extensa en el cuerpo, vamos a tener una pérdida excesiva de líquidos, como ya lo dije anteriormente, estamos hablando de fluidos corporales. Y en este momento cuando la vida del paciente entra en peligro y debe requerir un manejo inmediato que va a estar a cargo del personal médico y de enfermería por un reemplazo de fluidos, que es lo que nosotros conocemos con terapia de suero, ¿cierto? Este estado de pérdida de líquidos va a crear una condición que se conoce como un shock hipovolémico, que va a generar un enfriamiento rápido del organismo, de nuestro cuerpo, por la evaporización de estos líquidos, generando la dificultad de la regulación y el mantenimiento de la temperatura corporal. Ahora, nosotros, dentro de otras funciones de la piel, está el blindaje propio de todas las células que tenemos en la capa de la dermis, de la epidermis, de la hipodermis, y luego ya tenemos todo lo que tiene que ver la fascia, el músculo, tendones y huesos, ¿ok? Entonces, dentro de la piel hay muchas sustancias que empiezan a generarse a partir de las células propias de la piel. Más adelante las vamos a estudiar. También va a tener la protección de terminaciones nerviosas que van a ser las encargadas de hacer la transmisión de todo lo que son los sentidos de la presión. Acá lo podemos ver con los corpúsculos de Bader-Pacini, todo lo que tiene que ver con la regulación del frío con los corpúsculos de Krause, de Ruffini con el calor, de Meiser con el tacto, que si nosotros miramos acá la imagen son los que están un poco más hacia la superficie de la piel, la protección de todo lo que son los vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, pelo y terminaciones libres que van a empezar a llevar información a nuestro cerebro de todo lo que tiene que ver con el tacto superficial. Sin esta protección, nosotros lo que vamos a empezar es a tener una pérdida de todas estas sensaciones, y yo creo que esto es algo supremamente importante que nosotros lo entendamos por dos aspectos. El primero de ellos es que nos va a dar la pauta para saber desde la rehabilitación por terapia ocupacional en qué nos vamos a enfocar, a qué le vamos a empezar a apuntar, ¿cierto? Y aparte de todo este compendio de estructuras que estamos viendo acá en la imagen que están inmersas en la piel, repito nuevamente, viene todo lo que es la protección de músculos y tendones, que al perderse la piel y el colágeno y todo lo que empieza a nutrir vasos capilares y demás, vamos a tener una atrofia de estos músculos y de estos tendones que rápidamente van a dejar de funcionar. Entonces, la destrucción de la piel externamente, al exponer estas terminaciones nerviosas, va a hacer que nuestros pacientes quemados empiecen a experimentar un dolor extremo, hipersensibilidad, quemaduras más profundas van a empezar a deprivar al cuerpo de la percepción sensorial, hasta que todas estas estructuras, estos corpúsculos y células que nos ayudan a la percepción sensorial se empiecen a regenerar, y también la regeneración nerviosa. Hay unos tipos de quemaduras que por el agente causal, que más adelante también lo vamos a ver, no se van a regenerar.
y van a necesitar otro tipo de tratamiento. En este caso vamos a hablar de procedimientos quirúrgicos, como son injertos, colgajos y en algunos casos amputaciones. Entonces, en la anatomía de la piel, nosotros debemos entender que la piel como tal está compuesta de dos capas. Está compuesta por la epidermis, que es la capa más externa, y la dermis, que van a reposar sobre una capa grasa, que es el tejido adiposo o la hipodermis. Bueno, vamos a hablar de la epidermis. La epidermis es una capa que está compuesta a su vez de 5 capas. Acá nosotros estamos viéndolo en la imagen, la capa más externa es la capa córnea, luego viene la capa translúcida, la capa granulosa, la capa espinosa y el estrato o la capa basal, ¿sí? La epidermis no contiene vasos sanguíneos y su grosor oscila entre 0.03 milímetros y 0.5 milímetros. Ella está rica en queratinocitos que están a su vez agrupados en diferentes filas en estas capas que les acabo de mencionar. Ellas van a tener un estatus progresivo del estatus basal hasta el estatus córneo y van a generar una diferenciación estas células. ¿Con qué propósito? Que cuando lleguen a la etapa más externa, que es el estatus córneo, vamos a tener un proceso muy normal que se llama el recambio epidérmico, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros nos bañamos o nos rascamos? Empieza a ocurrir una descamación en una persona que está sana, ¿cierto? Más o menos para que nosotros tengamos este recambio epidérmico nos vamos a tardar 2 meses, ¿ok? Ahora, en el estatus basal o en la capa basal vamos a tener gran cantidad de melanocitos y células de Merkel. Entonces, estos melanocitos van a ser encargados de darnos la pigmentación y el color de nuestra piel. Y las células de Merkel nos van a dar información acerca del tacto, ya que estas células se anclan en este estatus basal. En el estatus espinoso vamos a tener todo lo que es con la síntesis proteica, la producción de queratina y una acción inmune. Cuando hay una afectación de este estatus espinoso o esta capa espinosa, vamos a tener la formación de ampollas. Ya luego vamos a tener el estatus granuloso, que es donde ocurre el proceso de queratinización, donde vamos a tener producción en exceso de gránulos que se tiñen intensamente por la queratoinalina, que es lo que ustedes pueden observar en este color más oscurito. Ahora, el estatus lucidum está encargado de la producción de lipoproteínas como la idina y es la que se va a encargar de que nosotros no perdamos líquido. Por eso cuando hablamos de que las cremas están formadas con soluciones liposolubles, es porque ellas al entrar en contacto con estas células lipoproteicas van a ser mejor reabsorbidas y no va a ser tan fácil que ingrese agua o que salga agua. Y en el estatus corneum vamos a tener células escamosas, planas y delgadas y se va a dar la queratinización o el proceso de recambio epitelial, ¿sí? Los queranocitos como tal son células que son diáfanas, ellas carecen de núcleo y el citoplasma está lleno de lirina. Esta sustancia, vuelvo y les repito, es la encargada de impedir que entre y salga agua corporal y nos va a dar cierta protección. Entonces, esta primera capa del estatus corneum va a ser una etapa funcional. La lucidum, la granulada y la espinosa nos van a hacer un proceso de diferenciación. ¿Por qué? Porque ellas son las encargadas de todo este proceso de queratina que se produce en la piel. Y la proliferativa, que está ubicada en el estatus basal, va a ser la encargada de la producción de la queratina, es decir, la que nos va a mantener la piel
humectada. Ahora, la dermis. La dermis es una red compleja. A pesar de que ella está dividida solamente en dos capas, que es el estrato papilar y el estrato reticular, ella va a ser la encargada de tener componentes celulares un poco más potentes y complejos. Va a tener toda la contención de lo que son vasos celulares, nervios, raíces capilares, glándulas sudoríparas, y básicamente su componente es tejido conectivo. ¿Cuál es la diferencia entre el estatus reticular y el estatus papilar? El estrato reticular, que es la que está más profunda, va a estar constituida por tejido conectivo denso, presencia de colágeno tipo 1 y mayor presencia de colágeno y fibras elásticas. Es una capa que es muy profunda y este tejido conectivo denso es el encargado de dar toda la regulación en el proceso de la cicatrización, que más adelante también lo vamos a ver. En el estrato papilar vamos a tener bucles vasculares que van a aportar nutrientes y oxígeno a la epidermis, compuesto por tejido conectivo laxo, y ahí es donde vamos a tener respuesta inflamatoria. Ya encima de este estrato capilar vendría el estrato basal o la capa basal, y de ahí hacia arriba la epidermis. Ahora, este tejido conectivo laxo del estrato papilar va a contactarse con la membrana basal de la epidermis y nos va a dar información acerca del tacto por las células de Meiser. Ahora, en la capa más profunda del estrato reticular, vamos a tener fibras de colágeno y fibras elásticas. Ellas no representan una organización aleatoria, como lo vamos a ver en esta imagen. Acá nosotros, si observamos una dermis sana, ¿qué nos vamos a fijar? Que ellas tienen una disposición muy parecida a los tejidos o a las prendas de la ropa, que vienen más o menos de esta forma, ¿cierto? Como una red. Y estas líneas se conocen como las líneas de Langer. Ellas van... Ok, bueno, entonces estas fibras de colágeno y elastina van a contener fuerza y flexibilidad y van a ser sintetizadas y degradadas gracias a los fibroblastos. Esos son básicamente como las células que están ahí. Si nosotros observamos esta imagen, podemos ver una cicatriz fibrosa y en la imagen de la derecha una cicatriz queloide. Si lo hacemos en comparación con todo lo que contiene una dermis sana, nosotros vamos a ver un sobrecrecimiento de estas fibras de colágeno, de estas fibras elásticas. No vamos a ver que haya una disposición regular, sino más bien irregular, desorganizada, podríamos decirlo de una u otra manera. ¿Y qué nos va a generar esto? Una cicatriz. Que las cicatrices las podemos hablar en dos sentidos: la cicatriz hipertrófica y la cicatriz queloide. No son lo mismo. Una cicatriz hipertrófica, estamos hablando de son cicatrices inmaduras que generan prurito y que son dolorosas. En la cicatriz queloide lo que vamos a observar es un engrosamiento del tejido que empieza a crecer de manera en que, como ella está delimitada esta cicatriz y no puede irse hacia los bordes, va a empezar a crecer hacia arriba. Algunos casos en los que ha habido afectación muscular y el paciente tiene tendencia a este tipo de cicatrizaciones, vamos a tener fibrosis en tendones, fascias y músculos. Ok. La hipodermis es la base de la dermis y consiste principalmente en tejido conjuntivo y lóbulos de grasa sueltos. Contiene vasos sanguíneos y nervios más grandes que los hallados en la dermis, y esta parte tan importante va a actuar principalmente como un aislante y un almacenamiento energético para los músculos.
Ok, ahora vamos a empezar a hablar de las lesiones por las quemaduras. La clasificación de la profundidad de una quemadura está determinada por estructuras anatómicas que estén afectadas o destruidas. La clasificación de las quemaduras ha estado dada por quemaduras de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Antes teníamos las quemaduras de cuarto grado, ese término ya no lo utilizamos. Las quemaduras de cuarto grado más o menos hacían referencia, eran las quemaduras eléctricas. Ahora se habla de quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado de espesor superficial y de espesor profundo, y de tercer grado indeterminado, porque no hay forma de saber hasta dónde ha llegado el daño por la lesión térmica, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de qué es una quemadura, hablamos que es una lesión térmica donde ha habido una afectación de los tejidos blandos que conlleva a un daño o destrucción de la piel, ya sea por el contenido que tenga esos agentes físicos, hablando de calor, de frío, radiaciones, electricidad, agentes químicos o agentes biológicos o cualquiera de sus combinaciones. Bueno, quisiera devolverme un poco acá. Ahora, cuando nosotros estábamos viendo esta gráfica de la cicatriz fibrosa, nosotros vemos o debemos tener en cuenta que se puede observar una organización conjuntiva distinta al del tejido original, y quiero que en esto prestemos bastante atención. Y en la cicatriz queloide, los haces se hacen gruesos e ilianizados por fibras de colágeno que van a empezar a estar dispuestos en forma nodular, es decir, que se van a hacer como bolitas, como grumitos, como cuando lo exploremos, como especie de peloticas que se van a movilizar. ¿Listo? Y esto se va a dar por la actividad fibroblástica excesiva en el aumento de las fibras de colágeno. Ahora, ¿qué tan grave puede ser una quemadura? La quemadura va a ser grave dependiendo de la ubicación en el cuerpo. Va a ser más grave en la cara, en donde tengamos pliegues, axilas, codos, espacios interdigitales, fosa nasal, rodillas, tobillos, y los genitales y la parte respiratoria si ha habido inhalación de humo o de alguna sustancia química. Va a ser grave una quemadura por su tamaño, y acá nosotros tenemos que entrar a tener un conocimiento claro acerca de la regla de los 9, ¿cierto? La regla de los 9 básicamente, ¿qué nos va a decir? Que en los pacientes menores de 5 años, acá este es un niño mayor de 5 años, en los menores de 5 años vamos a tener un mayor grado, un mayor porcentaje en su cabeza. Estamos hablando de un 18%. Tórax anterior y tórax posterior nos va a dar un porcentaje de 18%. Miembros superiores, un porcentaje de un 9%. Palmas de las manos, un 1%. En los menores de 5 años, los miembros inferiores van a tener un porcentaje de 14%, en los mayores de 5 años un 16%, y a medida que vamos, y en la parte genital un 1%. ¿Por qué la palma de la mano se considera 1%, a pesar de que es muy bajito, pero la implicación de una quemadura en la mano, estamos hablando de la afectación en todo lo que tiene que ver con el desempeño en sus actividades cotidianas, todo lo que es la función en sí, el agarre y demás? Es que se toma un 1% porque cuando una persona quema no se va a quemar toda una extremidad. Ella puede quemarse el antebrazo, el antebrazo, parte del hombro, puede quemarse la parte posterior del brazo, o puede quemarse un porcentaje del tórax, no necesariamente tiene que ser todo.
Entonces nos vamos a basar en la palma de la mano para cubrir esos porcentajes que son tan aislados. Si ya tenemos una quemadura circular en estos miembros, vamos a tomar la totalidad, ¿sí? Es decir, que si una persona se llega a quemar tanto la parte anterior y posterior del miembro superior, será un 9%. Si solamente llegase a tener en el tórax anterior la mitad, pues vamos a tener un 9%, ¿cierto? Y si ya son aisladas, vamos a tener en cuenta la superficie de su mano para medir esos porcentajes. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos tener claros estos porcentajes de la superficie corporal quemada? Porque así vamos a determinar cuando un paciente es gran quemado, ¿sí? Cuando un adulto tiene un porcentaje mayor al 25%, estamos hablando que es un gran quemado. Si es una persona o un niño menor de 10 años o un adulto mayor de 50 años, ya el porcentaje no va a ser de 25, sino de 20, ¿sí? Y si el 10% de las quemaduras de su cuerpo son de tercer grado, vamos a tener en cuenta que es un gran quemado. Y tiene mucha lógica con lo que les explicaba al principio con todas las capas de la piel, porque vamos a tener una mayor pérdida de líquidos, de sangre, el soporte vasopresor va a ser inmediatamente en UCI, y es muy importante que nosotros podamos tener claro, porque así vamos a identificar cuáles van a ser las pausas o las pautas para el tratamiento. Una quemadura también es grave en la edad. Si tenemos edades extremas como los lactantes y los ancianos, tenemos un mayor riesgo de muerte. Y el estado previo físico y de la víctima o del sobreviviente a quemadura. Si es diabético, si tiene cáncer, si tiene algún tipo de infección, si es inmunosuprimido, si es una persona que al momento de este evento estaba anticoagulado. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claros todos estos factores y toda esta historia clínica previa del paciente. Las quemaduras de primer grado. Una quemadura de primer grado, como ustedes pueden observar en la pantalla que se está compartiendo en este momento, es una quemadura muy superficial. Su apariencia va a ser un rosado intenso. Las estructuras que se van a afectar principalmente van a ser las porciones de las capas superiores de la epidermis. Estábamos hablando del estatus córneo. La sensación que va a tener el paciente es dolorosa, porque va a haber una posible exposición de las terminaciones nerviosas que van a estar extremadamente sensibles ante los cambios de temperatura, exposición al aire y toque ligero. Las causas de estas quemaduras son por sol o fogonazos menores. Y la cicatrización va a darse alrededor de menos de 10 días y una sensación de estos síntomas dolorosos y de hipersensibilidad entre un cuarto y quinto día. Quemaduras de segundo grado de sector superficial. La apariencia de estas cicatrices va a ser un rojo brillante. Vamos a tener la presencia de ampollas. Van a ser unas ampollas muy grandes, va a tener un aspecto mojado, va a haber un aumento del exudado. Si se toca la herida, va a ser una herida que es suave y que puede ser elástica pese al edema que presenta. Las áreas afectadas van a ser la epidermis completamente y la dermis superficial en lo que constituye el estrato papilar. La sensación que va a tener el paciente es una sensación dolorosa, con áreas de sensación disminuida,
sensible a la presión, va a ser inaccesible realizar algún tipo de presión al tacto profundo porque genera más dolor. Y el tacto que debemos tratar de tener con estos pacientes debe ser un tacto ligero. Las causas de estas quemaduras de segundo grado van a ser por líquidos calientes, fogonazos o llamas, exposición breve a sustancias químicas que estén diluidas. ¿Qué vamos a esperar en la cicatrización y secuelas de estos pacientes? Más o menos va a tardar esta cicatriz de unos 5 a 21 días en sanar y la secuela va a ser una despigmentación, ¿sí? Es decir, que cuando la cicatriz ya empiece a tener toda la recuperación de la melanina que ha perdido por la pérdida de la epidermis, va a generar un color café. Las quemaduras de segundo grado de espesor profundo van a tener una apariencia rojo, oscura, blanca o en algunos casos amarilla por la grasa, ¿cierto? Por el estatus hipodérmico, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta cicatriz que estamos viendo en el piecito de este niño, podemos ver que hay unas áreas rosadas que han epitelizado muy bien, otras que están cercanas, que nos estarían hablando de un segundo grado superficial, y estas rojas, rojas oscuras, brillantes, nos estarían hablando de unas quemaduras de espesor profundo de segundo grado. Las estructuras que vamos a ver que están afectadas es la epidermis y la dermis más profunda, entonces estamos hablando del estatus reticular. Vamos a tener una destrucción de los folículos pilosos y de las glándulas sudoríparas. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos conocimiento de este tipo de lesiones? Porque el paciente nos va a preguntar, ¿me va a volver a salir pelo? Entonces nosotros tenemos que tener cierto conocimiento de estas estructuras y el conocimiento de cómo le fue al paciente con su quemadura para que así nosotros podamos dar respuesta a estas inquietudes, ¿cierto? Porque uno se diría, pero está quemado, el problema es su piel, pero al paciente siempre lo que más le va a importar es, uno, la estética de su cuerpo y dos, recuperar la funcionalidad de cada una de las estructuras que se hayan visto afectadas. ¿Qué va a sentir el paciente? ¿Cuál va a ser la sensación? Va a ser insensible al pinchazo, va a tener una sensación profunda conservada. ¿Cuál es la causa por estas quemaduras? Las causas de estas quemaduras son la exposición prolongada a sustancias químicas que estén diluidas. La cicatrización más o menos va a tardar de 3 a 6 semanas. Y en algunos casos estos pacientes van a requerir injertos. Entonces, en las secuelas que vamos a esperar en estos pacientes va a ser, uno, la despigmentación propia de la piel y la cicatrización. Que va muy de la mano con lo que hablábamos ahorita de cicatrices hipertróficas, que por lo general toda cicatriz post-quemadura va a ser una cicatriz hipertrófica, porque va a ser una cicatriz inmadura, porque va a ser una cicatriz que va a generar prurito o picazón, porque va a generar tensión en las estructuras que están un poco más profundas y porque puede evolucionar inclusive a contracturas musculares. De tercer grado. Vamos a encontrar en estas quemaduras una apariencia blanca perlada, va a tener una apariencia sedosa, vamos a tener la observación de los vasitos capilares que han estado trombosados, es decir, que muy probablemente esta cicatriz, perdón, esta quemadura no va a producir un sangrado excesivo. Es como si estos vasitos como tal se hayan generado una especie de cauterización. Va a ser una piel
una textura muy parecida al cuero, va a ser una piel muy seca y es una herida rígida que no va a ser elástica. Las estructuras que afectan epidermis en su totalidad, dermis en su totalidad e inclusive alcanza la hipodermis. Como ustedes se pueden fijar en esta imagen, se ve el tejido graso. La sensación que va a referir el paciente es anestesia en los estados iniciales y una afectación de la sensación profunda parcial. ¿Cuáles son las causas de estas quemaduras de tercer grado? Llamas, escaldaduras por inmersión, accidentes eléctricos con alto voltaje, exposición a sustancias químicas concentradas. Esta cicatrización no va a ser posible. Estos pacientes no van a cicatrizar porque como hemos perdido todo lo que genera la repitelización y todo el mantenimiento del sustrato de colágenos, fibras elásticas, fibroblastos, melanocitos y demás, no se va a generar la recuperación de la piel y muchos de estos pacientes en su totalidad van a requerir, uno, injertos, colgajos, algunos van a requerir amputaciones, o en el mismo proceso de las curaciones, el tejido está tan afectado, el tejido está tan necrotizado que se desprende solo. Y vamos a tener también un proceso quirúrgico. Ahora, si nosotros hablamos de la estrategia de rehabilitación del paciente quemado en etapa aguda, tenemos que tener muy claro los siguientes aspectos. Uno de ellos es la evaluación. Y nosotros si estamos incluidos o participamos en una unidad de hospitalización de pacientes quemados, debemos participar en todo el proceso que está relacionado con las curaciones, porque así podemos fijarnos cómo va el proceso de evolución del paciente, ¿cierto? En la información básica de los registros que vamos a hacer en la evaluación por terapia ocupacional es la ocupación del paciente, cómo ocurrió ese accidente, ¿sí? Si fue un accidente casero, si fue un accidente de trabajo, si fue un accidente provocado, si el paciente tiene un estatus neurológico, llamémoslo epilepsia, y debido a esto tuvo un accidente en su casa. Toda la condición sociofamiliar de este paciente es muy importante porque nos va a empezar a dar unas luces si realmente tenemos o no sujeto para la rehabilitación y apoyarnos en todo el proceso educativo. ¿Cuál fue la causa de esta quemadura? La superficie total corporal que fue quemada, que ya eso más o menos, eso lo establecen son los cirujanos plásticos, pero que nosotros de igual manera tenemos que tener con conocimiento y dominio. ¿Cuáles afectaciones fueron asociadas al momento del accidente? El paciente de pronto estaba colgado, realizando algún trabajo, se cayó, tuvo un traumatismo encefalocraniano, una fractura, que se fracturó, que se lesionó, si el paciente tuvo inhalación por líquidos o por gases, y eso generó una afectación del estado de conciencia. Ok, perdón. Bueno, las afectaciones asociadas al momento del accidente, si el paciente tuvo algún tipo de fractura, si el paciente de pronto tuvo una lesión neurológica, si es un paciente que requirió intubación, si es un paciente que tiene antecedentes de importancia, si es fumador, bebedor, si tiene enfermedades psiquiátricas a considerar, porque tenemos muchos casos de pacientes en condiciones psiquiátricas que no han estado en seguimiento, que no han tenido un adecuado manejo como tal, y ellos
se autoinfligen sus quemaduras. Entonces esto es muy importante porque hay que apoyarnos en el personal de enfermería y a su vez dar un ambiente hospitalario seguro para que no vaya a atentar con su vida, ¿cierto? Ya dentro de la evaluación física vamos a tener en cuenta el estado conciencia del paciente, si nos puede hacer respuestas o si nosotros al movilizarle o hablarle tiene facies o se queja por dolor. ¿Cómo vamos a utilizar la medición del dolor? Por la escala visual análoga. Vamos a evaluar el edema con el signo de la QV, ¿cierto? Lo que hacemos es presión y vamos a contabilizar cuánto se hunde esa piel. Porque es importante que nosotros tengamos claro este edema. Todos los pacientes que están quemados se van a edematizar, ¿sí? Pero si de pronto hay otras estructuras que no están quemadas y están presentando un edema, nosotros podemos participar hablando con el personal de enfermería. De pronto esos vendajes están generando algún tipo de inflamación que puedan tener daños sobre los nervios o sobre los tendones, ¿sí? El prurito lo vamos a evaluar con una escala visual análoga que va de 0 a 10 y nos va a indicar que 0 no genera ningún tipo de picazón y 10 genera una picazón intensa, ¿cierto? Si nosotros vamos a hacer, obviamente, que la evaluación del paciente, pues vamos a realizarlo en los términos que él pueda comprender, que nosotros nos hagamos entender y que nos pueda dar una respuesta que sea fiable. La sensibilidad la vamos a evaluar con la sensibilidad superficial, la profunda, la mixta. Para eso nos vamos a apoyar en texturas, nos vamos a apoyar en las instituciones donde estén estos elementos como el test de sensibilidad con los monofilamentos. Nos podemos apoyar también con lo que tengamos disponible en las salas de quemados, algodones, gasas, bajalenguas, con cuero, inclusive. Vamos a evaluar todo lo que tiene que ver con la grafoestesia, barognosias, discriminación de 2 puntos, ¿sí? Porque como les explicaba, al tener estos receptores cutáneos que van a llevar información al cerebro, nosotros no podemos decir que el paciente quedó con una lesión neurológica, sino más bien con un problema de discriminación táctil, y para eso vamos a utilizar esta evaluación. Podemos hacer la evaluación de la fuerza muscular con dinamómetros. Siempre cuando vayamos a hacer la evaluación con la dinamometría, si el paciente tiene uno de los 2 lados sanos, yo voy a evaluar el lado sano primero para así poder tener una comparación. Si en el caso de que el paciente tenga ambos miembros superiores, ambas manos quemadas, voy a realizar la evaluación en la mano que esté menos afectada, ¿sí? Y si en el caso de que las dos estén afectadas y el paciente no pueda realizar agarre, yo lo que puedo realizar es una evaluación con la escala de Daniels por grupos musculares, ¿cierto? Flexores de mano, extensores de codo, todo lo que tiene que ver con flexor profundo de dedos, ¿cierto? Para mirar cómo vamos a calificar de 0 a 5 esa fuerza muscular. Los arcos de movilidad vamos a evaluarlos con el paciente así él se encuentre vendado, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una u otra manera cuando nosotros empezamos a hacer una movilización, teniendo en cuenta que no vaya a ser una extremidad o un área que esté fracturada y que podamos movilizarla sin problema, para poder saber si el paciente está generando algún tipo de resistencia y si nos logra realizar arcos funcionales que van a ser muy importantes para todo lo que tiene que ver con su desempeño en la actividad de la vida diaria, patrones funcionales y patrones integrales.
Ahora, si es un paciente que ha tenido una quemadura de mano, ¿qué vamos a entrar a evaluar nosotros? Patrones funcionales, patrones integrales, agarres, pinzas y las destrezas manuales. Ahora, la movilidad y la funcionalidad es muy importante que nosotros las valoremos. Un instrumento que se recomienda porque es de fácil manejo es la escala de independencia funcional, el FIM. El paciente va a tener unos aspectos para ser evaluados, como es el autocuidado, donde vamos a evaluar la alimentación, ir al baño, el vestirse las extremidades superiores, extremidades inferiores, bañarse, el uso pues del inodoro como tal. El control de esfínteres, tanto vesical como de intestino grueso, y transferencias dentro de la misma cama, a una silla, al baño, a la ducha. Vamos a tener la evaluación de la locomoción, si el paciente logra caminar o si utiliza una silla de ruedas, si él mismo logra tener autopropulsión. Y esto nos va a dar un subtotal a nivel motor. En una segunda parte vamos a tener la evaluación de la comunicación. Vamos a mirar si este paciente nos comprende y si logra expresarse. Y todo lo que es la cognición y la interacción social, resolución de problemas y memoria. Recordemos que si de pronto ha sido un paciente que ha tenido inhalación de algún tipo de humo o quemaduras de la vía aérea o ha tenido caídas, es importante que también no dejemos a un lado la rehabilitación cognitiva y el mantenimiento de estas estructuras, sino que las vayamos trabajando a la par. ¿Qué otra escala funcional podemos utilizar que es práctica? La escala de Bartel, que también nos va a dar un resultado y nos permite hacer un seguimiento. Si nosotros hacemos la observación de este instrumento, vamos a mirar si es un paciente que necesita ayuda o no necesita ayuda, ¿cierto? Vamos a ver si es un paciente que necesita total asistencia, asistencia máxima, moderada, mínima o una supervisión. Vamos a tener también en cuenta los pacientes que no requieren ningún tipo de ayuda y va a tener una independencia modificada o una independencia completa. Dentro de las estrategias que tenemos los terapeutas ocupacionales para realizar la rehabilitación de los pacientes quemados son varias. Una de ellas es el posicionamiento. Si el paciente logra moverse por sí solo, yo simplemente voy a generar un posicionamiento para la noche, ¿sí? Porque la idea es que el paciente vaya recuperando la autonomía en sus actividades de la vida diaria, ¿ok? Este posicionamiento debe siempre estar diseñado para las necesidades de cada paciente y vigilado de cerca y modificado a medida que vaya cambiando el estado de salud. O sea, yo no debo, si un paciente tiene, por ejemplo, una quemadura en el cuello y yo le digo al paciente que no debe utilizar almohadas, el paciente no lo va a hacer. Pero si a mí se me olvida decirle que ya cicatrizó, que pasó el riesgo, el paciente fácilmente puede quedarse toda la vida sin utilizar una almohada porque a su terapeuta se le pasó por alto decirle que ya había que cambiar esa indicación de posicionamiento. Entonces, siempre hay que estar evaluando todos estos arcos de movilidad, todos estos riesgos de contractura, para que el paciente como tal pueda irse adaptando a sus rutinas, ¿cierto? Y a sus hábitos. Si es un paciente que tuvo una quemadura en el tórax anterior, él le van a decir que por sus injertos y demás en el postoperatorio no puede acostarse boca abajo. Pero si el paciente pasaron 2, 3, 6 meses y el paciente añora dormir otra vez boca abajo y eso hace parte de la actividad de descanso,
nosotros tenemos que estar ahí muy atentos a ver cómo va esa evolución y empezar a dar esas indicaciones de posicionamiento, quitar, restringir y permitir volver a reintegrarse a ellas. El posicionamiento tiene una premisa muy importante y es que no debe comprometer la movilidad y la función, ya que estos afectarán en gran medida el resultado final de la rehabilitación del paciente. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? No existe un truco o una varita que me diga a mí cuál es el posicionamiento. Ahorita vamos a ver unas imágenes acerca de cuál es la tendencia a ciertas articulaciones y estructuras corporales a posicionarse o a retraerse posterior a una quemadura. Pero ellas tienen que ser variables y nosotros tenemos que tener un ojo clínico agudo y muy responsable para evitar compresiones nerviosas y afectaciones como tal de otras estructuras. Él debe mantener, respetar los arcos de movimiento para evitar que hayan contracturas o congelamiento de articulaciones. Tenemos que tener en cuenta cuál es la profundidad de estas quemaduras, si tenemos lesiones asociadas, tipo exposición de tendones, de nervios, fracturas. Y si el paciente está en un estado quirúrgico, posquirúrgico. Entonces, muchas veces al paciente le hacen un injerto, ¿sí? Y durante 8 días la recomendación, por lo menos en la unidad de quemados donde yo trabajo, es que eso no se debe movilizar, porque se puede llenar de hematomas ese injerto, porque se puede perder, porque se puede desprender, y eso incluye un riesgo para el paciente, porque hay que llevarlo nuevamente a cirugía. Entonces, hay ciertos casos en los cuales el posicionamiento debe respetarse ante lo que nos indique el cirujano plástico o el médico rehabilitador. Porque recordemos que nosotros somos un equipo que debemos trabajar de la mano, ¿sí? Y que al trabajar de la mano nosotros estamos enfocando todos los objetivos a que el paciente recupere la funcionalidad y su independencia en sus actividades básicas de la vida diaria y pueda reintegrarse a sus contextos familiares, sociales, de trabajo, de estudio. Entonces, el posicionamiento tiene muchos beneficios. El primero de ellos es prevenir las contracturas, como lo hablaba hace un momento, el mantenimiento de los arcos de movilidad articular, la disminución del edema, la elongación de los tejidos, la liberación de presión, proteger injertos y tendones, ayudar a que el paciente respire mucho mejor y que pueda integrarse en el autocuidado y se desenvuelva en sus actividades de la vida diaria. Ahora, en la pantalla ustedes están observando una imagen de cómo debería realizarse el posicionamiento de un paciente. Si nosotros tenemos una afectación en el cuello anterior, la predisposición a la contractura va a ser en flexión. Entonces yo debo facilitar una posición preventiva hacia la extensión del cuello. Si tengo una quemadura en la axila anterior o en el hombro anterior, la predisposición a la contractura va a ser la aducción de hombro, y lo que acá me quedó mal escrito. Si es anterior va a tener una a la aducción y debemos llevarlo a la... En la axila posterior, la predisposición a la contractura va a ser a la extensión. No necesariamente va a ser que el paciente se vaya a quedar con la mano arriba, pero sí va a tener una extensión de hombro, ¿sí? Y una rotación interna. Entonces, vamos a prevenirlo con un posicionamiento que lleve hacia la flexión de hombro. En el espacio antecubital, la predisposición a la contractura va a ser hacia la flexión del codo y lo que yo debo empezar a favorecer es la extensión
del hombro y la extensión del codo. Recordemos que ellos son un eje articular y que debemos apoyarnos siempre en las articulaciones más grandes. El antebrazo empieza a tener una tendencia a la contractura en pronación, debo hacer exactamente lo contrario, llevarlo hacia la supinación. La muñeca va a tener una predisposición de contractura a la flexión, vamos a tener un posicionamiento que favorezca la extensión, el dorso de la mano va a tener una predisposición de contractura hacia la hiperextensión de las metacarpofalángicas, con flexión de las interfalángicas y aducción del pulgar. ¿Qué debemos hacer? Flejar las metacarpofalángicas, extender las interfalángicas en su totalidad, llevar el pulgar hacia la aducción y que me dé una ventaja mecánica al movimiento de oposición. Ahora lo vamos a ver más adelante cuando les hable acerca del posicionamiento de la mano. Cuando tenemos la quemadura en las palmas de las manos, vamos a tener una contractura hacia la flexión de los dedos y un pulgar en oposición, más o menos como una manita en garra. ¿Qué debo facilitar yo? Una extensión de dedos, un pulgar en aducción y oponencia del pulgar. En el posicionamiento de los miembros inferiores, caderas, cuando tenemos quemaduras en las caderas, vamos a tener una contractura hacia la flexión, aducción y rotación externa. Más o menos va a ser como el posicionamiento anfibio, como el de una ranita. Vamos a llevar al paciente a un posicionamiento en extensión, aducción y una rotación neutral. Las rodillas van a tender a contracturarse en flexión, sobre todo si la quemadura ocurre en la fosa poplitea, y yo debo apoyarme en la extensión de la misma. El tobillo va a tener una predisposición a la plantiflexión y yo debo llevarlo a la dorsiflexión. El dorso del pie me va a generar una hiperextensión de los dedos y la acción preventiva es la flexión. Y en la planta del pie, una flexión de los dedos y también debo generar una extensión del mismo, de la planta y de los dedos del pie. Ahora, si tenemos un paciente gran quemado, por lo general estos pacientes van a estar en la UCI, debemos tener un trabajo en equipo muy de la mano con las jefes y con los auxiliares de enfermería para tener una posición anti-Trendelenburg, ¿sí? Donde la elevación de la cabeza va a estar por encima del corazón para evitar que tengamos un tromboembolismo cerebral. ¿Listo? Es muy importante que tengamos en cuenta esto para evitar lesiones asociadas. Ahora, como ustedes se pueden fijar, si es un paciente que tiene una lesión en el cuello anterior, debo hacer o sustituir el uso de almohadas y debo facilitar un rollo en la parte posterior del cuello para que al caer la cabeza me genere un mayor espacio de extensión y al mismo tiempo yo le pueda ayudar al paciente en su proceso de respiración. Cuando nosotros hablamos del posicionamiento lateral, esos pacientes que están en la UCI, por lo general tienen los respiradores a cualquiera de los dos lados de la cabeza. Entonces, podemos utilizar vendajes para generar algún tipo de tracción y que el cuello se mantenga neutro. Otra opción que podemos hacer es hablar con el encargado o la encargada de la sala de cuidados intensivos para que se ubique el respirador justo detrás de su cabeza o que podamos estar haciendo intercambio de los monitores para evitar un proceso, por ejemplo, de una tortícolis. El hombro debe llevarse a una aducción de 90 grados, pero no debemos dejar
el hombro ubicado en estos 90 grados solamente, porque al generar una tensión en el cuello podemos tener algún tipo de daño en el plexo braquial. Entonces debemos combinar el posicionamiento del hombro a 90 grados y una aducción en 20, para que así podamos tener acomodado el brazo, toda la extremidad superior. El codo y el antebrazo. Debemos mantener el antebrazo en neutro. Cuando hablamos de un antebrazo en neutro es que ni supine ni prone, que pueda estar en esta posición. Y el codo debe estar en un posicionamiento de -5 grados de extensión, ¿cierto? Para que le podamos dar, si nos queda muy rígido, nos va a causar de pronto un poco más adelante en liberar esa fibrosis que se le genera al paciente, y lo que podemos hacer es generar una ventaja mecánica para tanto la extensión completa y el movimiento de flexión. Ahora, el posicionamiento de la mano del paciente quemado es un posicionamiento muy diferente al posicionamiento funcional que nosotros tradicionalmente conocemos. ¿Por qué? Porque la extensión de la muñeca debe estar ubicada entre 15 y 25 grados. Si es una muñeca que tiene una quemadura circular, yo no debo llevarla hacia la extensión, porque voy a generar aumento del edema y compresión del nervio mediano. Entonces, si es una quemadura circular, voy a dejar el posicionamiento de la muñeca en neutro. Si solamente tenemos una quemadura en la parte flexora, sí puedo llevar a un posicionamiento de hasta 25 grados. Si la tengo en la zona de extensión de la muñeca, debo por lo menos garantizar que esto sea un posicionamiento gradual, ¿sí? Mientras vemos que el edema empieza a mejorar. Las metacarpofalángicas deben estar ubicadas a 70 grados y las interfalanges en extensión, pulgar en aducción y flexión. ¿Por qué? A ver, si yo tengo mi mano de esta manera, si yo hago la férula funcional, ella más o menos operaría con un pulgar un poquito más incluido para darle ventaja a la oposición, que es algo que se pierde en el paciente neurológico. Nosotros debemos llevar la mano del paciente quemado no tan incluida, sino en aducción, para tener ventaja mecánica con el pulgar, porque si se fijan ustedes en esta imagen de arriba, empieza el pulgar en una posición de hiperextensión, y cuando el paciente vaya a empezar el entrenamiento de pinzas y demás, va a tener muy poquita fuerza en la falange. ¿Listo? En la falange distal. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este posicionamiento ligeramente flexionado para evitar esta postura, que es muy común en el paciente que se ha quemado sus manos. Ahora, los 70 grados de flexión de las metacarpofalángicas van a mantener los ligamentos colaterales en su máxima longitud, que nos va a dar una ventaja mecánica. Si ha sido una quemadura de espesor profundo, de segundo grado, nosotros sabemos que el paciente va a deshidratarse. ¿Y de qué están compuestos los tendones y ligamentos? Básicamente de agua, ¿cierto? Entonces se va a evaporar y el paciente puede tener fácilmente lesiones en las bandeletas y en las poleas de sus dedos. Entonces, toda flexión que nosotros vayamos a hacer en las articulaciones falángicas van a estar prohibidas. No las vamos a realizar hasta que haya una cobertura total de la herida sobre estas articulaciones, porque el aumento de la tensión que nosotros vamos a generar cuando flexionamos las
articulaciones interfalángicas en el mecanismo extensor del ligamento colateral y de las articulaciones a nivel de la interfalange proximal podrían generar una ruptura o un desgarro en el tendón extensor y presentar lo que nosotros conocemos como las deformidades de botonera. Ahora, en cadera, esta es la posición a la que tiende a estar el paciente, como si fuera un anfibio, una rana. Ya, mi amor, tranquilo, no pasa nada. Ahora, la cadera va a estar en aducción y en neutro, como lo vamos a ver en el. Si el paciente llega a quemaduras aquí en la cara posterior, yo debo llevarlo un poquito más hacia la aducción, ¿cierto? En la medida que el paciente mismo me lo vaya permitiendo. Y una ligera rotación externa, solamente si tenemos este tipo de lesiones en la parte anterior. Rodillas en extensión y dándole también un poquito de -5 grados para tener ventaja mecánica. Y los pies a una posición en neutro. ¿Cómo podemos hacer? Podemos ayudarnos con de espuma, con sábanas, con férulas. Inclusive, si son pacientes que están en UTI, ya vemos que están contracturándose bastante, podemos apoyarnos con vendajes, con rollos, para hacer una tracción un poco más fuerte y más larga de estas extremidades y que logremos llevarlo al neutro. Hablando pues de los tobillos. Bueno, vamos a hablar acerca de las férulas. Las férulas vamos a utilizarlas durante todo el proceso de recuperación del paciente que sobrevive a una quemadura. Se pueden utilizar diferentes enfoques o abordajes para llegar a un objetivo común. Es decir, las férulas universales no existen, existen son los principios. Yo puedo conocer o realizar algún tipo de férula de posicionamiento, pero si a mí se me ocurrió que el paciente se beneficia hacerle una tracción con un hilo caucho que lo voy a amarrar a un pedazo de madera que le voy a fijar abajo con un tornillo, es válido. Lo importante es que no transgredan las leyes que nosotros conocemos del ferulaje como tal y que, uno, sean modificables y que dos, anatómicamente correctas, es decir, que no nos vayan a generar puntos de presión ni interferencias con las prominencias óseas. ¿Cuál es el beneficio de utilizar las férulas? Entonces, tenemos que al utilizar las férulas vamos a favorecer el posicionamiento, la protección articular, mantener y aumentar la amplitud de movilidad articular, prevenir o corregir contracturas, proteger injertos y colgajos y ayudar o favorecer la remodelación de adherencias tendinosas. ¿Cuáles son los principios biomecánicos cuando vamos a hacer las férulas? Que haya una reducción de la presión, que tengamos en cuenta la ventaja mecánica, que la fuerza de rotación se vea conservada, que los ángulos de tracción siempre estén mantenidos a 90 grados y que vayan alineados pues como con todos los ejes articulares para evitar lo que son las angulaciones, sobre todo en los dedos. Que haya un efecto torque, es decir, que cuando yo voy a hacer una férula dinámica y voy a utilizar un tubo de estos que ahora que por lo menos comercializa esta marca de Orfit, o voy a utilizar aluminios o barras de cobre, yo tenga en cuenta que ese efecto de torque no debo hacerlo directamente o muy cercano a la articulación que yo deseo traccionar, sino hacerlo un poco más atrás, para que así tenga un mayor efecto de palanca y respete todo lo que son estas fuerzas paralelas a los tendones, ligamentos, y así pueda tener una mayor flexión o extensión de lo que yo quiera movilizar en su momento. Tenemos que tener en cuenta la estabilidad proximal para la movilización distal, las fuerzas recíprocas al colocar la sujeción. No va a tener una férula muy grande, muy pesada,
y la voy a sujetar con 2 dedos de velcro. No, o sea, la idea es que nosotros podamos garantizar que esa estabilización proximal me va a permitir que las articulaciones más distales conserven su movimiento. Fuerzas recíprocas al colocar la sujeción, era lo que estábamos hablando ahorita, contornear las superficies. De pronto, si yo veo que necesito mayor fuerza porque la cicatriz me está tirando mucho aquí a nivel de la muñeca, que yo pueda doblar sobre el mismo material el material, ¿sí? O pegarle otro pedazo de material para que así pueda tener un mayor soporte, contorneando siempre las puntas para que todas esas fuerzas que lleguen a la férula se dirijan hacia el centro de la misma y eliminando la fricción y la tensión. ¿Qué pasa en los pacientes quemados? Cuando están en una etapa muy aguda con un exudado abundante y que están yendo a curaciones cada día por medio, cada 2 días. Nosotros dentro de la experiencia que tenemos en nuestras unidades de quemados, lo que tratamos de hacer es no forrar las férulas, porque podemos aumentar el campo bacteriano. Pero sí de pronto, ¿qué podemos hacer? Apoyarnos con vendajes, con gasas o con espumas que fácilmente puedan cambiarse, sobre todo el momento en que tengamos los velcros. Oh. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Hola, hola. ¿Sí? Ya. Muy bien. Todavía tengo imagen, no sé qué pasó acá. ¿Ya? Ok. Sí, todavía. ¿Cómo? Ya se fue. Ahí está la imagen. Ok, bueno, gracias. Bueno, sigo. Ok. En el hospital, no, seguimos utilizando la de regla de 9 y sobre esa es que se calcula la superficie total que ha sido afectada. Sé que la Asociación Nacional de Terapeutas del Paciente Quemado en su página muestra otras opciones, pero de momento la que utilizamos es esta. Bueno, otro tema en el que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando ya el paciente sale, bueno, en la gráfica, en la presentación, perdón, en la diapositiva anterior, les estaba mostrando los diferentes tipos de férulas que nosotros podemos realizar en una unidad de quemados. Personalmente y particularmente, para mí la más novedosa es la máscara facial transparente. Es una máscara que se implementa para pacientes que han tenido quemaduras muy profundas en el rostro y que han requerido injertos, ¿cierto? Estamos hablando de quemaduras de 2º grado profundas, de 3er grado indeterminadas, y que van a facilitarle al paciente una mayor presión sobre las áreas donde una prenda elástica de pronto no puede llegar a hacerlo. Estamos hablando de todo lo que son los surcos nasogenianos, nariz, mentón, cuello, ¿cierto? Y se realiza a través de la técnica de moldeo con yeso. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos el molde negativo con tiras de yeso, sacamos, hacemos la dilución de yeso hacemos lo que es la dilución de yeso líquido para poder verterlo en este molde negativo y luego tener un molde positivo que se esculpa y sobre él vamos a colocar una lámina termoplástica de alta temperatura que va a requerir más o menos entre 190 y 220 grados centígrados para que se pueda realizar sobre esta cara y ponerla en el paciente. Cuando hablo de cara, hablo del molde positivo. ¿Qué hacemos? Cuando a medida que el paciente va mejorando y vamos teniendo su evolución, vamos esculpiendo sobre ese molde en yeso positivo y vamos a hacer un control sobre la presión que se necesita tener en estas áreas que les comentaba. Podemos hacer en materiales termoplásticos, férulas para las orejas, férulas o aditamentos bucales, que pueden ser estáticos o dinámicos. En el caso de esta paciente es un aditamento
tratamiento bucal estático, podemos hacer todo lo que tiene que ver para la apertura horizontal o vertical. Listo. La presoterapia va a tener unos beneficios en el paciente cuando ya hayamos logrado tener una estabilización y una cicatrización de sus quemaduras, ¿sí? Porque le va a ayudar primero a reducir la cicatriz hipertrófica, minimizar el efecto de las contracturas, a la reorientación de las fibras de colágeno, acelerar el proceso de maduración de la cicatriz, ayuda a generar una hipoxia localizada, a mejorar la apariencia de estas cicatrices y complementarla con el uso de la silicona menta. Acá con una imagen que muy amablemente me compartieron un grupo de prendas elásticas que fabrica, estas prendas elásticas. Ustedes pueden observar cómo ha sido la evolución del paciente que ha tenido un proceso de cicatrización queloide. Estamos hablando que la presión constante a 24 milímetros de mercurio va a ayudar al colágeno de la piel a relinear sus fibras en sentido paralelo a la superficie, disminuyendo la vascularidad, que era lo que hablábamos de una hipoxia controlada, y la síntesis exagerada de fibroblastos, fibras reticulares y colágeno. Para que la presoterapia sea efectiva es necesario que el proceso de la cicatrización esté activo. ¿Cómo sabemos que una cicatriz está activa? Cuando ella es roja y cuando ella genera prurito. Esta presoterapia se va a aplicar de varias maneras. Y es muy importante que nosotros acá aprendamos a hacerlo y que no nos dé temor el manejo de una cicatriz. Si nosotros tenemos un paciente con una cicatriz en el rostro, no solamente nos vamos a dedicar a hacer el masaje en la cicatriz, sino que al contrario vamos a introducir los dedos dentro de su boca utilizando guantes y hacer la movilización interna de las estructuras para romper estas fibras que están generando esta atrofia en la piel. Podemos utilizar también con ellos el uso de siliconas o de geles sólidos que lo que van a hacer es ayudar a la humectación de la piel. La presoterapia y el uso de las siliconas se utiliza de manera acompañada, pero el uso de la silicona no debe ser permanente. ¿Por qué? Porque eso le va a generar al paciente un exudado y le puede lesionar la piel. Se habla que el uso de las siliconas debe ser de manera intermitente y que debe realizarse entre 5 a 7 horas diarias. Hay pacientes que obviamente van a requerir un mayor uso extendido, pero pues obviamente eso requiere como el concepto técnico del terapeuta que esté con el tratamiento pues del paciente. Entonces, las prendas compresivas son prendas que se realizan sobre medida, son telas con manufactura que van a generar una compresión de la cicatriz para reorganizar esas fibras de colágeno. Pueden utilizarse en todo el cuerpo y se pueden realizar insertos como los que ustedes ven acá en estos guantes con tiras interdigitales para evitar lo que son las sindactilias. Recordemos que el proceso de cicatrización tiene 3 fases. Tiene una fase inflamatoria que va de 0 a 10 días, que es la etapa aguda. Una cicatrización proliferativa que va de 10 a 14 días, esta es una etapa subaguda o intermedia, y una etapa crónica donde vamos a tener un proceso de cicatrización de remodelación que va a ir de 2 semanas hasta 2 años. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el acompañamiento y la rehabilitación funcional por terapia ocupacional? En todo lo que tiene que ver con la evaluación que hicimos al paciente al inicio, con el seguimiento, con todo lo que son sus actividades de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, juego, escolaridad, esparcimiento, tiempo libre, actividades productivas y de participación social. El dominio de las capacidades que va a tener este paciente va a depender de 2 factores. El primero, de qué tan comprometida estuvo la piel, el sistema osteomuscular, las secuelas psicológicas, emocionales y el paciente qué tan comprometido y qué tan educado y instruido está en todo lo que tiene que ver con su rehabilitación.
Esas actividades terapéuticas que nosotros vamos a realizar con los pacientes son actividades con propósito, actividades que van a estar a favor de la gravedad para tener un control de edema, actividades pasivo-asistidas sin peso y planos no inclinados, actividades motoras finas, gruesas, expresivas, recreativas, lúdicas y de expresión corporal, sobre todo en aquellas que han tenido las quemaduras en el rostro y que tenemos que hacer nuevamente el entrenamiento de la mímica facial, el masaje terapéutico, y les cuento que una asociación de pacientes quemados de Nicaragua tiene en su página de internet un video de acceso gratuito donde enseñan las 10 técnicas del masaje en la cicatriz. Cuando nosotros tenemos un paciente que recién ha sanado su cicatriz y ya le han quitado los vendajes, nosotros sí podemos realizar un tratamiento de masaje terapéutico, pero es un masaje de digitopresión, donde lo único que yo hago es enseñar al paciente cómo debe hacer la humectación de la piel, el uso del protector solar y cómo debe realizar pequeñas presiones muy suaves para que vayamos haciendo una inactivación del proceso de esa inmadurez de esa cicatriz. La educación y la ayuda al paciente se van a hacer en las 3 fases de recuperación. Las actividades terapéuticas debemos recomendarlas que se realicen 2 veces al día y ya nosotros tenemos que entrar a mirar qué ayudas técnicas vamos a empezar a implementar con estos pacientes. Bueno, eso era todo lo que yo tenía para contarles acerca del trabajo tan bonito que realizamos en el hospital para la rehabilitación de estos pacientes, y no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario.